Entonces, hicimos unos problemas sencillos. Al principio, pues digamos que obviamente pues empezamos con el repaso de la clase antepasada. Eh, Hicimos un programa que evaluaba si un número era par o impar. Entonces otra vez volvimos pues, sobre ese programita y empezamos a hablar sobre ciclos. Entonces, como para recordarles, un ciclo se hace cada vez que uno necesita que el computador haga una operación repetitiva, pues cálculos que son similares sobre un conjunto pues, de datos o sobre cualquier cosa pues, que necesite unos cálculos así repetitivos. Los ejemplos que hicimos fueron, al inicio hicimos un ejercicio que calculaba el precio de entrada de un grupo de personas a un parque de diversiones. Entonces, dependiendo de la edad de las personas que entraran, había que decir cuánto tenía que pagar cada persona. Y así se iba sumando hasta que miramos las edades de todas las personas de ese grupo y calculamos el precio final que tenía que pagar cada grupo de esos. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue combinar las dos cosas que habíamos visto, que fue condicionales y ciclos. Entonces los condicionales nos servían para para determinar el rango de precio en el que se ubicaba una persona dependiendo de su edad y utilizamos los ciclos pues porque teníamos que recorrer una lista que organizaba, que agrupaba pues, las edades de todas las personas. Entonces el programa iba saltando de edad en edad y en cada edad calculaba cuánto tenía que pagar la persona. Entonces, bueno, también introdujimos la estructura de datos pues que en Python se llama lista. Entonces con doble corchete, abriendo y cerrando corchete, se agrupan pues unos números en una misma variable. Entonces hablábamos que a diferencia pues, de los escalares yo puedo tener varios datos agrupados ahí y puedo acceder a todos utilizando el nombre de la variable como tal y entre corchetes la posición a la que quiero acceder. Empezando desde cero, entonces Python empieza siempre los punteos en cero y yendo pues hasta el tamaño de la lista que quiero analizar. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Por aquí, compartir esto. Listo, entonces aquí estoy poniendo lo de la vez pasada como para que empecemos en contexto pues otra vez. Entonces aquí habíamos definido una lista que tenía cierta cantidad de datos adentro. Esos datos pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser incluso cadenas de caracteres o incluso podrían ser más listas. Ya ahora pues cuando vayamos avanzando en la clase discutimos un poquito sobre eso. Bueno, entonces aquí calculamos cuál es el tamaño de esa lista para mirar cuántas veces tenemos que hacer esta operación y aquí lo que hacemos es simplemente ir recorriendo la lista e ir mostrando cuáles son esos elementos que contiene la lista. Este es el programita que hicimos para calcular el valor que tiene que pagar un grupo de personas. Entonces esto, pues haciéndolo rápidamente, recorre la lista que tiene las edades, selecciona una edad y después selecciona el rango de edad en el que está esa persona y basado en eso calcula su precio. Al final acumulamos el precio en una variable costo total que habíamos iniciado en cero y ya se imprime un mensaje que dice que el grupo tiene que pagar tanto dinero. Bueno, habíamos dejado un ejercicio para aplicar pues esta parte de los ciclos y los condicionales, como empezar a hacer un programa con un nivel de complejidad más alto. Entonces el enunciado de este programa es el siguiente, pues lo repito pues como parafraseado. Pi se aproxima con esta serie infinita, entonces una serie que es 3 más una sucesión pues de valores que a veces se suman, a veces se restan y que siempre es 4 sobre una multiplicación pues de tres números que siempre siguen un patrón pues repetitivo, un patrón que va evolucionando pues acorde al número de términos que se quieran incluir en la serie. Entonces la idea es de este ejercicio escribir un programa
que calcule esa aproximación con los primeros 15 términos de esa sucesión. Entonces uno puede contar como quiera pues acá, porque no es como muy, no es que el enunciado del problema sea muy objetivo, pues es subjetivo en estas 15 aproximaciones de pi, porque una primera aproximación puede ser el 3 y de ahí en adelante empezar a sumar esos otros valores. Entonces esos 15 términos pueden contar o no el 3, no importa pues realmente mucho si uno lo quiere meter ahí en ese conteo. Para efectos de este ejercicio pues no importa mucho. Bueno, entonces ese era el ejercicio. No sé si de pronto alguien nos quiera compartir si lo trabajó, cómo lo trabajó, y miramos pues entre todos antes de discutirlo entre todos. Yo voy a ir creando por aquí un notebook nuevo mientras tanto para arrancar con ese mismo ejercicio y después poner la solución ahí para que quede guardado en un nuevo archivo. Bueno, entonces no sé si alguien de pronto nos quiera contar si lo miraron o no lo miraron, o si lo miraron hasta dónde pudieron hacer algo. Profe, yo... Sí, Felipe, dale. Dame un segundo ahora otra. Listo, ahí está compartiendo Felipe la pantalla. La voy a pasar para acá para que quede grabado esto. Exacto. No sé por qué no me está saliendo. Es que parecía que apenas estaba lanzando, así que te abriría en otra ventana nueva de Chrome el árbol otra vez de... Vuelvo No, a lanzar. dale a ver. Si quieres, espérate que se acabe de llenar esa barra de abajo que está saliendo. Pues o que pare pues de salir. Listo, dale a ver. Nada, Pero bueno, lo puedo abrir desde acá también, ¿no? se ensaya a ver. No sé Entonces, cómo... le doy acá, upload. ¿Ves qué tan raro eso? Listo. Bueno, pues primero encontré cómo se llamaba como esta aproximación, se llama es que ni la catas series. Entonces lo que hice, nos están pidiendo pues 15 iteraciones. Entonces vean que acá tenemos pues estos números 2, 3, 4. Y vean que acá se suman como de a 2. En la segunda iteración se suma de a 2 en la parte de abajo, pero también hay que contar con este menos, ¿cierto? Entonces yo lo Sí. que hice es que inicié pues el programa, acá en el número de iteraciones le pido las que yo quiero y inicié. Entonces este n hace referencia a este 2, este n más 1 hace referencia al 3 y n2 hace referencia al 4, ¿cierto? Sí. Este pi pues lo iniciamos en 3 por este y entonces yo lo que hago es que hago un bucle for que me recorra 15, pues si solo ponía número de iteraciones acá, solo me lo iba a hacer 14 veces. Entonces por eso es que le pongo número de iteraciones más 1, para que me recorra las 15, que es lo que me pide el problema, ¿cierto? Entonces acá yo lo que hago es que le saco el módulo a la iteración. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, en el primer bucle, si no estoy mal,
el i va a ser un número, va a ser 0, si no estoy mal. Sí, Entonces, si yo divido eso por 0, divido eso por 2 y me da 0, no, si el resultante me da 0, el residuo de el la división por residuo, 2. exactamente, el residuo, me da 0, entonces va a entrar a este bucle, que este bucle lo único que estoy aplicando es esta fórmula de los positivos. Vea que acá están los positivos, entonces aplico literalmente esta fórmula. 4 dividido n va a ser pues estos valores acá en la primera iteración, ¿cierto? Sí, Y si no es así, si esto no se cumple, que me entre a esta segunda iteración que es con el negativo y los mismos n, ¿cierto? Y al final, como yo quiero que vaya avanzando, le empiezo a sumar de a 2 a la n. Entonces, por ejemplo, ya entramos acá la primera vez, n sigue siendo estos. Pero cuando llego acá al final, a esta n le sumo 2 para que se me vuelvan este 4, a este n más 1 le sumo 2 para que se me vuelvan este 5, y a este n2 le sumo 2 para que se me vuelva este 6. Entonces él va a volver a entrar, ya vamos a estar en, esta ahí ya va a tomar el valor de 1, va a volver a chequear esto, y, y pues y va a decir qué operación tiene que hacer, si la positiva o la negativa, porque se van listo. intercalando. Y ya pues acá solo le pongo a que me imprima esta iteración y pues le saqué el error ahí como una actividad extra que hice. Listo, perfecto. Excelente, listo, Felipe. Muchas gracias. Bueno, eh, el algoritmo de Felipe está, pues, el que nos mostró, funciona bien, tiene la lógica pues, correcta del programa. ¿Alguien de pronto tiene alguna duda con lo que nos contó Felipe? O de pronto tiene otra propuesta de solución? ¿O cómo, si alguien quiere participar y contarnos? Ah, pues, profe, yo busqué, la verdad, yo me enredé un poquito haciéndolo. eh, Sí, y busqué, y pues hay muchas formas de aproximar pi. Eh, Más que todo vi que el ejercicio pues era para aplicar como se hacía pues el ciclo for y que fuera sumando, por ejemplo, en el denominador el 2 3 4 4 5 6, pero yo la sí, verdad no eso. logré que me funcionara Bueno, de listo, no forma importa. correcta. Pero lo otro interesante es el cambio de signo. Habían formas de hacerlo con el i, que le ponían el i más para hacer que... eh, había formas de hacerlo con módulo, había formas de hacerlo con i más. La verdad no entendía los conceptos, pero yo creo que el todo era para asegurar que cuando corriera un ciclo, si el signo era positivo, lo volviera negativo. Y si no era negativo, lo volviera positivo. Eh, pero en mi caso, el signo me dejaba de cambiar después de cierto punto. Bueno, listo. Entonces, si quieren lo miramos entre todos, pues como dice Ricardo, pues hay muchas formas de aproximar pi en un computador, pues incluso hay librerías que ya traen el valor de pi, entonces pues realmente no es que aproximar pi sea pues aquí el reto. El reto era aplicar todos los conceptos que hemos venido aprendiendo con un objetivo, pues en este caso el objetivo era hacer esa aproximación. Entonces, hay varios retos acá. Pues el primero es ir encontrando, pues, digamos que no, es un reto global de ir encontrando patrones de repetición, esos patrones que se dan ahí pues claramente con el más y con el menos que va oscilando entre más y menos, más y menos. Una vez es más y el siguiente es menos, y el siguiente es más y el siguiente es menos. Y de ir mirando cómo puede uno ir calculando ese denominador. El denominador que está compuesto de multiplicaciones que también pues, responden a un patrón que va aumentando. Entonces, primero 2 3 4 después 4 5 6 7 6 7 8 y así sucesivamente hasta el número de factores de pi que uno quiera incluir. Entonces vamos a resolver el problema, yo lo voy a ir resolviendo, lo voy a ir escribiendo, entonces lo voy a hacer de manera como de menos a más, o sea, vamos a ir resolviendo problema por problema.
Entonces, cuando están escribiendo programas, uno no, pues rara vez se le ocurre un algoritmo grande, general en su cabeza, que le permita resolver el problema con todas sus componentes de una. Entonces uno va resolviendo cosa por cosa. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos resolver aquí es cómo ir calculando ese denominador que inicia en 2 por 3 por 4, sigue en 4 por 5 por 6. Entonces podemos empezar con esa serie de cosas. Bueno, lo primero es que me dicen que hay que hacer una aproximación con 15 términos o mostrar 15 aproximaciones de pi. Entonces ya sé que necesito un for que vaya en este rango. Entonces for i in range 15, listo. Entonces para i en rango 15, entonces aquí otra vez repitiendo un poco lo de la vez pasada y con esa estructura que anoté ahí, para que vayamos siempre desde ceros y vayamos construyendo el programa pues paso a paso. Entonces yo imprimo aquí, entonces iba a tomar valores del 0 al 14, entonces va a hacer 15 veces iniciando el conteo en 0. Entonces ahí hay 15 operaciones. En este caso la operación es simplemente imprimir el contador de ese ciclo. Listo. Entonces necesito un acumulador que me vaya acumulando el valor de la aproximación de pi. Entonces le podemos poner aproximación de pi, aprox pi. Entonces lo podemos arrancar en este caso lo podemos arrancar en 3, porque es el único valor que es diferente y no tiene nada que ver con el patrón repetitivo que se da de ahí en adelante. Entonces lo podemos iniciar en 3 y simplemente cada que calculemos un término se lo sumamos nuevamente y así vamos a emular esa suma, pues a emular no, a producir esa suma que se está enunciando arriba. Entonces listo, aproximación de pi empieza en 3, entonces lo que tengo que hacer es empezar a mirar si con este valor de i o de cualquier manera puedo yo reproducir estos números. Entonces 4 sobre 2 por 3 por 4, 4 sobre 4 por 5 por 6. Entonces algo que uno nota aquí de entrada es que el 4, ya no olvidamos del 3, pues este 3 que está a la izquierda ya no nos interesa porque ya lo tuvimos en cuenta al iniciar el acumulador ahí. Ya lo que vamos a mirar son estos términos que siguen hacia la derecha. Listo. Entonces, rápidamente se identifica que el numerador siempre es el mismo, es un número 4. Entonces, por eso no nos preocupamos, siempre es 4 sobre algo y listo. Entonces, tenemos dos preocupaciones aquí. Una es generar el denominador. Generar un denominador que vez a vez tiene que ser la multiplicación de 3 números que van aumentando de manera secuencial, pues. Listo, y el otro reto es este signo, porque no todos los términos de esa serie se suman. Unos se suman, otros se restan. Entonces son los dos retos que hay que solucionar finalmente en este programa. Entonces lo primero, vamos a intentar reproducir del denominador solamente el primer número. Entonces no lo reproduzcamos todos, vayamos por pasos. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en este for, que se hace 15 veces, es que inicia en 0, termina en 14. Entonces, lo que se podría hacer es que basados en ese i, basados en ese valor de i que empieza en 0, nosotros vayamos reproduciendo estos términos del denominador, perdón. Entonces, esos términos avanzan, siguen un patrón, como i también cumple un patrón que va entre 0 y 15, un patrón muy sencillo, pues entonces aprovechamos del valor que va tomando i y con ese reproducimos eso. Entonces necesitamos una operación con este contador i, que cuando valga 0, el resultado sea 2. Cuando valga 1, el resultado sea 4. Cuando sea 2, el resultado sea 6. Entonces hay que encontrar una operación con esa i que me permita hacer eso. Entonces, bueno, digamos que cuando i arranca en 0, yo quiero que valga 2. Entonces, lo primero, voy a ir imprimiendo aquí lo que yo creo que es. Entonces, voy a darle, entonces, i más 2. Entonces, vuelvo y lo corro. Bueno, voy a imprimir i. Y aquí el valor del primer término, el denominador, que debería ser 2, 4, 6. Entonces, bueno, inicia en 2, pero no sigue en 4, sino que
siguen 3. Entonces ahí voy como puliendo mi aproximación de ese número del denominador. Entonces para hacerlo aquí rápidamente, ese valor es 2 por i más 2. Entonces ahí, digamos que uno ahí va viendo qué es lo que necesita reproducir. Entonces, cuando i vale 0, el número vale 2. Cuando i vale 1, ese número vale 4. Y así sucesivamente. Entonces vean que aquí en la columna derecha de esta impresión se está reproduciendo el primer término del denominador de cada término de la aproximación. Entonces vean que el 2, 4, 6, 8 y seguramente aquí sigue el 10, se van aquí, se va reproduciendo. Entonces ya tengo ese primer término del denominador basado en i. Entonces ya simplemente voy a poner aquí que un primer término del denominador, al que voy a llamar a, es 2 por i más 1, más 2. Entonces tengo ese número ya calculado. Ya sé que para cada valor de i, ese es mi primer término del denominador. Los otros dos términos se pueden sacar basados en ese. Entonces ya tengo el 2 y por ende tengo el 4, el 6, el 8, porque ya los calculé bien, ya verifiqué. Los otros dos términos del denominador se pueden basar en esa, que simplemente son a más 1 y a más 2, ¿sí o no? Pues es ahí evidente pues de cómo varían estos otros dos términos basados en el primero. Siempre es el primero más 1 y el primero más 2. En todos los términos del denominador se cumple lo mismo. Entonces miremos a ver cómo va el cálculo. A, B y C. Entonces imprimamos I, que es el contador de la iteración en la que estoy parado, e imprimamos A, B y C, a ver qué pasa. Entonces imprimimos I, imprimimos los tres valores que se acaban de calcular. Fíjense que va dando lo que necesitamos, que es el denominador. 2, 3, 4, es este que da aquí. El que sigue es 4, 5, 6, este es el que sigue. 6, 7, 8, listo. Entonces ya tenemos solucionado el denominador. El denominador es A por B por C. Entonces la multiplicación de los tres números me va a dar el denominador. 4 sobre ese resultado me va a dar el término completo. Entonces miremos, entonces hagámoslo. Entonces nuevo término, lo voy a poner así, es igual 4. Multiplicación es A por B por C. Entonces ya sabemos que A, B y C quedaron bien calculados. Aquí lo único que estamos haciendo es una multiplicación, entonces ya deberíamos tener un término, que es el nuevo término, calculado pues de manera correcta. Si uno quiere verificar, pues lo hace en una calculadora a mano, mirar a ver cuánto debería dar. Pero entonces miren que aquí ya en cada valor de i, con cada terna de valores para calcular el denominador, ya tengo un término calculado. Ese término se va haciendo cada vez más chico. Entonces vean que cada término nuevo aporta menos que el anterior, o sea, para sumar o para restar, pues según estos signos más y menos. Hasta ahí vamos bien en ese cálculo de los términos, o alguien tiene problemas hasta ahí. ¿Cómo van viendo la cosa? Bien, profe. Listo. Bueno, entonces se van calculando los tres términos, los tres elementos del denominador, se calcula el nuevo término para aproximar. Ahora lo que necesitamos es que esta aproximación de pi, dependiendo de cuál término estoy sumando, voy a agregarla a la aproximación o a restársela a la aproximación para reproducir este más y menos, pues. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo que nos había contado Felipe ahorita, que era mirar si estoy parado en un término par o impar, y con eso tomo la decisión de sumarlo, de restarlo y ya. Entonces, este término que es positivo, ya dijimos que correspondía a un i igual a 0. Este correspondía a un i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, y ahí sucesivamente. Entonces el patrón que se repite acá es que los términos pares se suman y los términos impares se restan. Entonces aquí vamos a preguntar. Entonces lo que voy a hacer es coger el pedacito de código que nosotros habíamos hecho para determinar si un número era par o impar. Yo voy a mirar en cuál lo teníamos. Lo teníamos en el notebook 1. Entonces yo voy y cojo ese pedazo de código porque ya ese se analizó y ya sabemos qué hace.
Entonces este es. Entonces lo voy a llevar completo y allá lo adapto a lo que necesitamos. Entonces aquí ese cálculo del número, de si el número es par o impar va dentro del ciclo, porque yo quiero hacer esas multiplicaciones en todas las iteraciones del ciclo. Entonces esto lo que hacía era comparar la parte entera de una división con la misma división. Entonces si eso era 0, eso es lo mismo que la división con porcentaje que nos mostró Felipe, que esa división lo que ha demostrado el residuo de una división entera. Aquí estamos haciendo algo parecido. Esta división es de un número n sobre 2. El número n se lo entramos allá al programa por pantalla, entonces con un input o definiéndolo acá mismo en el notebook. Aquí ya no es n, sino que la vamos a calcular, vamos a averiguar por i. Esa es la variable que ya nos interesa para calcular si es par o impar. Entonces aquí viene el bloque de operaciones correspondientes a si i es par o no. Entonces como i es, aquí va a ser el bloque de operación, entonces aquí pongo la operación que le toca para i par. I par, entonces lo que me indica aquí es que se suman. Entonces yo le vengo y lo sumo. Entonces la aproximación de pi es igual a lo que había en la aproximación de pi más ese nuevo término. Si no se cumple esto, quiere decir que es impar. Entonces yo no hago una resta, no hago una suma, sino que hago una resta. Listo. Entonces ya ahí tengo la aproximación de pi. Tengo que si i es par, con esta pregunta acá, sumo, y si no, resto, que me falta poner el menos. Listo. Entonces, la lógica es la misma que había presentado pues Felipe ahorita cuando nos mostró el ejercicio. La lógica es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es resolver un ciclo en el que calculo 3 números para componer un denominador y basado en si quiero sumar o restar, tomo una decisión de sumar y restar. Entonces la lógica es exactamente la misma, pero el proceso se hace, pues aquí las variables seguramente las llamo diferentes y todo eso, pero es lo mismo. Bueno, entonces ya que tengo A, B y C aquí calculados y sé que están bien, ya no es necesario imprimirlos y más bien voy imprimiendo la aproximación de pi a ver qué va dando. Listo, entonces aquí va mostrando la iteración en la que estoy, cuánto va hasta ahora la aproximación de pi. Entonces pi, el valor de pi, pues digamos los primeros decimales son 3.14159, esos son los primeros 5 decimales. Entonces esto se ve que se va acercando a ese número de 3.14159, por ejemplo, con más aproximaciones. Entonces primero se ve que resuelve el 14, entonces 3.14, él arranca, ya por aquí se ve que ya el 14 lo tiene fijo. Y a medida que vaya avanzando va resolviendo los decimales que siguen. Entonces entre más términos incluya, más decimales logro reproducir del valor exacto de pi. Entonces si yo quiero una aproximación mejor, entonces aquí no le doy en 15. Este 15 lo puedo yo meter en una variable para que quede más bonito. Puedo poner n igual a 15 y si cambio el 15 por esta n acá, no cambio nada del programa. Simplemente estoy cambiando el orden de nombramiento de variables pues y eso. Si quiero una aproximación más fina, entonces por ejemplo puedo incluir 30 términos, lo corro y ahí va dando una aproximación cada vez más fina. Entonces ya por aquí 14, 15 también ya lo tiene bien y ya va a empezar con los decimales que siguen. Entonces él va afinando esa aproximación en los otros decimales, obviamente. Entonces él se va organizando así secuencialmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que vi que alguien activó el micrófono, pero lo apagó rápidamente. Yo sin comprendí, profe. Qué pena. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, eso es lo que hay que resolver aquí. Simplemente eso. De cómo ir encontrando un patrón de repetición para ese denominador. Calcular esos números para cada valor de i. Multiplicarlos y de acuerdo a si el número era par o impar, o sea, el término que quiero sumar, par o impar, entonces lo sumo o lo resto.
Entonces, esto tendrá muchas maneras de resolverse. Por ejemplo, una de ellas es que esta decisión de si es par o impar, pues obviamente siempre hará un resultado o el otro para una iteración. Entonces, si la anterior fue par, esta es impar, ya eso no tiene pierde. Entonces, otra opción es yo iniciar con por ejemplo, una variable signo. Entonces, esto es otra opción para que lo tengan ahí en mente. Lo voy a poner en otra ventana. Entonces, si nadie tuvo problemas con este, digamos con otra posible solución. La voy a poner y si alguien tiene problemas con ella, otra vez me dicen cómo les parece. Entonces el signo lo iniciamos en un número positivo que nos sirva para multiplicar el término por más o por menos. Entonces le damos simplemente el valor de 1. Y cuando hacemos la suma, lo hacemos siempre como una suma, pero la variable del nuevo término siempre premultiplicada por ese signo. Entonces después de que sumo un número, le cambio inmediatamente el signo. Entonces hago esto, signo igual a menos signo. Es otra manera de hacerlo, pero en la que evito preguntar cosas. Entonces como yo sé que siempre el signo del término que sigue es el negativo del término que estoy sumando actualmente, entonces lo sumo. Y si ese fue positivo, entonces cambio el signo y lo vuelvo menos para el que sigue. Cuando el programa vuelve a entrar a ese bloque de cálculo, ya tiene un negativo. Entonces esta parte de la línea 10 de signo por n por nuevo término ya no va a sumar, sino que va a restar, porque el signo pasó de ser 1 a menos 1. Entonces siempre va como oscilando, 1, menos 1, 1, menos 1. Aquí entonces lo suma, pero con un negativo, o sea, lo resta. Y cuando lo resta, le cambia el signo, o sea, lo vuelve positivo para la iteración que sigue. Listo, entonces no tiene ningún problema con la lógica, simplemente que se hace diferente. Se hace un poco diferente, no con número par o impar, sino siempre haciendo el switch de voltelo. Voltelo al valor, al signo contrario de lo que actualmente es. Entonces, si se ejecuta, da lo mismo. Pues vean que la aproximación en el término 20 pues dio esta. Aquí también había dado esa. Entonces no tiene ningún problema, da exactamente igual, pero queda de pronto un poco más eficiente, entre comillas, un poquitico más, porque hay una operación menos. Entonces si esto tuviera que hacer 1.000.000 de veces, este código se demoraría menos, porque tiene que dar una operación menos. Ricardo, ¿tiene alguna pregunta? Profe, yo hice lo de el signo, pero con un if-else. No sé si lo puedo mostrar, porque no sé si está bien hecho así, pero por fin me corrió. Era el que le Dale, estaba diciendo sí, ahorita. claro, dale, mostrámelo. Creo que ahí estaba compartiendo, profe. Sí, ya ahí lo estamos viendo, lo voy a pasar para acá. Entonces, o sea, es lo mismo, pero con un ciclo if-else dentro del for, donde si el signo es 1, esto es lo que le estaba diciendo, que parecía una forma muy bruta de hacerlo, pero pues me funcionó. Que donde pues si el signo es 1, entonces lo vuelve -1. Y si el signo es cualquier otra cosa, lo vuelve a poner en 1. Listo. No, está bien. Es más o menos la misma lógica de lo que hemos venido diciendo, de lo que nos mostró Felipe, de lo que hice yo ahí. Es más o menos lo mismo. O sea, por ejemplo, vos ahí lo hiciste, como combinaste las dos cosas. Entonces, estás utilizando un condicional para ver si el signo es positivo, entonces lo vuelves negativo. Y si no es positivo, o sea que es negativo, lo vuelve positivo. Entonces, es como lo mismo que yo hice, pero con un if. Entonces, es válido, pero otra vez, si uno fuera a hacer el programa eficiente, pues en este caso quedaría haciendo esa pregunta siempre y la pregunta de pronto pues, no es necesaria, pero a nivel de la lógica funciona pues perfectamente. O sea, el ciclo extra y de if-else sobra, si simplemente se puede poner a variar con... Eso, porque cuando uno sabe exactamente cómo va a variar, entonces una vez positivo, otro negativo, uno se aprovecha de eso y hace que cada que se haga un cálculo cambie y ya. Entonces el if de pronto, si tuviera una variación menos obvia, o sea, como
más general, entonces uno ahí sí pone una estructura if, como por ejemplo con el ejercicio de las edades del parque de diversiones o no sé qué, el enunciado de la vez pasada. Como ahí no sabíamos realmente qué iba a pasar con la edad que venía, entonces ahí utilizábamos if, porque siempre era muy general. Pero cuando es un patrón de repetición tan monótono como tan sencillo, entonces no se le pone if, sino que se pone de una vez a variar como yo quiero. Entiendo, profe, gracias. Listo. Bueno, voy a compartir aquí otra vez. Listo. Entonces, ese era el objetivo de este programita. Ir ahí pues mirando cómo reproducir esos patrones que uno ve a veces en las fórmulas matemáticas o en operaciones que hace a mano, por ejemplo en un computador, ver esos patrones, cómo se pueden ir reproduciendo con un ciclo. Por ejemplo, si uno quiere extrapolar esto a otras tareas pues, que uno hace, obviamente uno no se va a poner a aproximar pi, pero por ejemplo uno sí llega y llena una tabla de Excel y empieza por ejemplo a recorrer celdas y a tomar decisiones basadas en lo que lee en la celda. Cuando uno sabe pues meter una fórmula porque es basado en los números de ahí, pues uno entonces mete una fórmula y arrastra cosas, pero a veces no. A veces uno, por ejemplo, mira una celda y toma ciertas decisiones pues que no necesariamente son basadas en el número que está haciendo ahí, sino que puede tomar cualquier decisión. Entonces eso es un proceso repetitivo. Entonces uno si lo quiere programar, uno identificaría ese patrón. Entonces uno dice, ¿cuál es el patrón? Que estoy bajando siempre una celda por vez. Y basado en lo que hay en esa celda, pues entonces yo hago cosas, yo meto un dato en una página o lo borro, cualquier cosa. Entonces todo eso, esos procesos que involucran un recorrido y una toma de decisiones basada en el recorrido que estoy haciendo, tienen todos una estructura muy parecida a los programas que hemos venido haciendo, que son un condicional dentro de un ciclo. Entonces eso se puede extrapolar a lo que ustedes quieran y lo único que cambia es lo que hay adentro de esos bloquecitos de código, porque los patrones no siempre, pues aunque es un recorrido y unas decisiones, no siempre el recorrido es el mismo ni las decisiones son las mismas. Entonces ahí es donde varía, pues, donde varía eso, pero la lógica de esos programas siempre va a ser esta misma. Bueno, entonces había de este tipo de ciclos y Ricardo, ¿tenés algo para decirnos? Una última preguntita con eso, No, antes dale, de que siguiera. sí, Es que me estaba pasando lo mismo que el compañero, cuando ponían el range ahí 15, sí. solo me tiraba 14 resultados. No sé Bueno, si usted como lo hace distinto o... no, realmente cuando uno le dice range 10 o lo que uno le dé, él hace 10 operaciones. Lo que pasa es que él empieza a contar desde cero. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí, en esta lista de valores que se imprimieron, bueno, acá a ver, aquí yo le pongo el 15 y lo vuelvo a hacer para que se vea. Aquí salen valores que van entre el 0 y el 14. Entonces ahí hay 15 realmente, porque si uno cuenta pues, con los dedos, el 0 ya lo contó. Entonces cuando llegue al 15, cuando llegue al 14, pues con los dedos llegó realmente al 15. Entonces él hace 15 operaciones, pero la I empieza en 0 y termina en un valor inferior, una unidad inferior al límite del rango que uno le dio. Pero realmente hace 15 operaciones, ¿listo? Ah, claro, profe, que sí, es muy sencillo. Eso. Entonces, ¿por qué empieza en cero? Porque las listas y los arreglos de Python empiezan contando en cero. Entonces, esto siempre va alineado con recorridos de arreglos y cosas. Entonces, de una vez empieza ni en cero, para que todo vaya pues alineado y no le toque a uno pues, a pensar mucho al respecto. Listo, entonces, estos son los ciclos para. Entonces, con esto pues ustedes pueden hacer lo que se les ocurra pero a nivel de programación. Esto ya, esas dos simples funciones, for o para, y el conditional if o si, eso abre las puertas del mundo de la programación, pues mejor dicho, uno con eso hace programas del nivel de complejidad que ustedes quieran. Entonces ya es cosa de sentarse, de mirar, de echarle cabeza a ese cálculo
o a ese hallazgo de patrones pues en los programas que uno hace para mirar a ver cómo pone a variar eso, pues. Pero esto permite hacer pues unas cosas enormes. Lo último de lo que vamos a hablar con respecto a lógica de programación, porque digamos que estas primeras 4 sesiones pues no han sido muy entretenidas porque ha sido ver pues números en la pantalla y imprimir cosas y aprender sobre eso. Pero esto es lo que nos abre las puertas a ese mundo, entonces es inevitable pues hablar un poquito de eso. Entonces, la última estructura de control que vamos a utilizar, pues ya digamos que con esas 3, con las 2 que ya hemos visto, for, if, y con esta nueva, ya prácticamente queda resuelta la lógica de estructuras de control en programación y con eso pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya el resto de cosas que vean por ahí nuevas en otros lenguajes o en el mismo Python, siempre harán uso de esas 3 por ahí en algún lado. Entonces esas 3 son como la semilla básica de toda la parte de lógica de programación. Listo, entonces esta nueva estructura de control se llama ciclos mientras. Entonces así escueto lo pongo. Entonces recuerden pues lo que les decía la vez pasada, yo pongo aquí algo simplemente para que quede consignado, pero esto toma sentido es escuchando la grabación de clase pues y viendo la grabación de clase. Entonces aquí como habíamos definido los ciclos para, pues vean esta super definición para un ciclo para, le permite hacer un número de iteraciones determinado. Entonces el ciclo mientras lo que hace es que permite hacer operaciones de manera indeterminada. Entonces esa es la diferencia con el ciclo for. Operaciones. Indeterminada, este nombre no es que me guste mucho, pero pongámoslo así por ahora. Y ahorita lo corregimos, ahorita pues lo afinamos sobre la marcha. Bueno, entonces, esto lo ejecuté como código, entonces no va a dar. Lo ejecuto así. Listo, entonces ese de manera indeterminada pues no quiere decir que el computador no pare nunca, pero lo que esto quiere decir es que este tipo de ciclos no se hace un número de veces que yo fijo desde el principio. Entonces, por ejemplo, vean ese ciclo for que aproximaba el valor de pi. Ese ciclo, yo le decía, vea, haga esto 15 veces. Entonces, el computador de entrada sabe que eso lo va a hacer 15 veces. Esos ciclos for también los puedo interrumpir pues con ciertas reglas, pero eso no lo vamos a ver. Pero si yo le digo al computador haga esto un número de veces, él lo hace ese número de veces y ya. En cambio este ciclo mientras, ni el computador ni yo como programador sé cuántas veces voy a hacer algo. Entonces por eso lo utilizo con un ciclo mientras, no con un ciclo for. Cuando él sabe cuántas veces es, por ejemplo como las 15 aproximaciones, lo hago así. Cuando no, entonces lo hago con un ciclo mientras. Por ejemplo, ¿cuándo se necesita un ciclo mientras? Cuando... Si lo comparamos con el ejemplito que yo les había dicho de un robot que camina hacia el frente. Entonces un robot que camina hacia el frente en número de pasos, si yo le quiero dar una instrucción con un ciclo for en su código de programación que tiene por allá en sus chips, en sus microchips, entonces le digo de 15 pasos, eso es un ciclo for. ¿Por qué? Porque él da 15 pasos, sí o sí, y llega hasta donde le dio con esos 15 pasos y no más. Un ciclo mientras en el mismo contexto puede ser decirle al robot que se acerque hasta que esté a 5 centímetros de un muro. Entonces él va a dar pasos y va a estar chequeando constantemente, probablemente con un sensor pues de distancia o lo que sea, va chequeando hasta que esté a 5 centímetros de la pared. Cuando cumpla eso, entonces él se detiene. Entonces el ciclo mientras es como muy ligado a la manera como piensa uno, pues, como piensa uno y cómo ejecuta las cosas sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando uno está siguiendo una receta de mezclar los materiales o lo que sea, uno no cuenta el número de veces que batió un tenedor o una cuchara pues en una coca para revolver algo, 1, 2, 3, no, sino que uno va mirando la textura de lo que está haciendo, por ejemplo, o el color, y cuando uno ve, basado en su experiencia, que ya está como bien, que ya tiene la textura que uno quiere, el color o el sabor que uno quiere, entonces se detiene, ya no revuelve más.
Entonces, así mismo es un ciclo mientras. Un computador haciendo operaciones hasta que algo pase. Entonces ese es el ciclo mientras. Entonces, así como lo habíamos hecho la vez pasada, que pusimos aquí una estructurita sencilla en la que imprimió 10 veces un saludo, vamos a hacer otra vez una estructurita sencilla de cómo funciona el ciclo mientras con algo simple. Entonces, mientras, en inglés while, entonces mientras, y aquí le pongo una condición. Entonces es como la mezcla pues, de ingredientes en la receta. Mientras que la receta no tenga el color que yo quiero, o el sabor que yo quiero. Entonces mientras no se cumpla eso, haga cosas. Entonces aquí por ejemplo voy a poner esta condición, mientras i sea menor que 10. Entonces haga cosas. Por ejemplo imprima hola. Listo. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas de las que hay que hablar. Primero, esta i la utilizamos como una variable pues, genérica de contador. Entonces, en programaciones i se utiliza casi siempre para contar cosas que incrementan de manera secuencial. Entonces, por eso es que en los programas que hacemos van a haber muchas i siempre. Y en los programas que uno ve resueltos en internet hay i por todas partes. Entonces, en programación esa es como una variable genérica para contar. Esa variable se definía de manera instantánea, voy a subir un poco, cuando yo llamo el i, cuando yo llamo la i en un ciclo para. Entonces, for i, ya ahí definí la i. Estoy diciendo que va a ir entre 0 y tal cosa. En el ciclo mientras no. Cuando yo copio esto, el Python no define i. Entonces vean que como aquí se está comparando con 10, estoy preguntando si i es menor que 10. Entonces él tiene que tener algo con lo que comparar de entrada. Entonces ese contador o esa variable de los ciclos while siempre tiene que ir definida con anterioridad. Entonces la voy a definir acá, igual 0. Entonces hasta acá es parecido al para. Entonces empieza en 0. Aquí le voy a decir que esto se ejecute mientras sea menor que 10, pero entonces obviamente si yo quiero que eso algún día deje de ser menor que 10, entonces tengo que irlo creciendo, porque si no, entonces no, es como el robotcito, si yo le digo al robot que encienda un motor hasta que esté a 5 centímetros de la pared, si él no se acerca a la pared, si esa distancia nunca se reduce, entonces el robot va a funcionar eternamente. O sea, o lo que sea que yo le dije que hiciera mientras estuviera lejos del muro, lo va a seguir haciendo, porque nunca va a llegar a un punto en el que eso se interrumpa. Entonces aquí le voy a decir que imprima i y que incremente el valor de i en 1. Entonces se va a hacer eso. Entonces, y arranca en 0. Entonces este ciclo while como que combina lo que hemos visto de for e if. Entonces lo mete ahí en una sola línea de texto. Entonces aquí le digo, mientras i sea menor que 10, imprima hola. E incremente i en 1. Incrementa el valor de i en 1. Entonces él pregunta por i. Antes de hacer este bloque de operaciones, él siempre pregunta por i. Python siempre va a preguntar por i. Entonces pregunta, ¿i menor que 10? Sí, efectivamente i menor que 10 en este caso. Entonces imprime hola, incrementa i. Vuelve y entra. ¿Todavía i es menor que 10? Sí, entonces él vuelve y hace. Y se queda ahí hasta que ya no, esa condición no se cumpla. Entonces voy a ejecutar esto. Entonces lo que me sale es hola 10 veces. 1, 2, 3, 10 veces. Entonces ahí de manera rápida, pues sin uno percibirlo, el computador preguntó 10 veces por i. Basado en el valor de i, imprimió esa variable, imprimió hola, incrementó i en 1 y volvió a preguntar por i, siempre así. En esa repetición, pues sale y entra, listo. Si yo, por ejemplo, i no lo incremento de a1, sino de a2, entonces se va a hacer menos veces, porque i va a llegar más rápido a 10, entonces se hace menos veces. Si lo incremento de a3, se hace menos veces, obviamente. Y no necesariamente tiene que ser entero, pues yo aquí lo comparo con enteros. El conteo pues de los ciclos for sí tenía que ser con enteros, porque uno no cuenta 2.5 veces,
sino que se cuenta 1, 2, 3, 4. Aquí no necesito que eso sea entero. Entonces yo, por ejemplo, puedo incrementar de a punto 1. Entonces va a valer 0.1, .2. Y mientras ese valor que estoy recalculando vez a vez sea menor que 10, él va a imprimir este saludo. Entonces si lo ejecuto, vean que ya imprimió muchísimas más veces esa palabra hola, porque ya le tomó más tiempo llegar hasta allá. Bueno, voy a imprimir aquí hola y el valor de i, para que ustedes lo vean. Entonces vean que la i se va incrementando de a 1 y él va saludando y sacando el valor ahí a la derecha. Listo. Estos ciclos son... Esto puede ser muy parecido a un ciclo for si uno lo utiliza así, porque vean que yo sé cómo está incrementando i, sé desde dónde empezó y sé dónde termina. Entonces si yo sé eso con anterioridad, entonces es recomendable utilizar un ciclo for, porque el ciclo for no tiene pierde. O sea, si yo le digo al computador haga esto 1000 veces, él lo hace 1000 veces y ya. En cambio el while funciona mientras no se cumpla algo, o mientras se cumple algo. Entonces, a veces eso es incierto de si se cumple o no. Entonces uno puede dejar al computador patinando ahí por siempre. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy, entre más chico sea el valor del incremento, este valor que yo le estoy sumando ahí, más se va a demorar en llegar al valor al que le estoy pidiendo. Vean que ahí, pues, aunque esto sale de una, pues porque lo hace el computador rápidamente, se ve que cada vez le cuesta más llegar. Y si yo le sigo bajando esto, él va a llegar a un punto en que no es capaz. Bueno, aquí todavía es capaz y yo hice muchísimas operaciones, vean qué cantidad de cosas. Y si yo me descacho en este valor y le doy algo muy pequeño, entonces ya, mientras salga este asterisco aquí, al lado de la palabra in, es porque está calculando. Entonces le está calculando cosas, entonces vean que ya él se quedó ahí haciendo cálculos, la barrita va subiendo, entonces quiere decir que él va imprimiendo cosas. Entonces vean el dónde va. Pues lleva mucho rato calculando y apenas va en 1.2, y él se va a hacer hasta que eso llegue a 10. Entonces son demasiadas operaciones. Entonces en programación pues ocurre mucho, bueno, puede que uno tenga programas supremamente complejos que se demoren muchísimo, entonces uno espera que eso se haga. A veces se demorarán 1 hora, 2 horas. En computación de alto desempeño pues hay programas que se demoran semanas incluso en ejecutarse, entonces el tiempo realmente no tiene problema. Lo que tiene problema es escribir programas que tengan una estructura que genere este tipo de cosas, por ejemplo. Y hay ocasiones en las que uno no se da cuenta y en las que programa situaciones imposibles de alcanzar. Entonces, por ejemplo, i menor que 10, listo. Y resulta que el incremento es 1 por 10 a la menos 20 o cualquier cosa. Entonces, eso va a demorar años, teóricamente, pues, en llegar al resultado. Obviamente, uno cuando ve que eso está pasando, uno para el programa, ve que algo quedó mal y recompone. Pero entonces es muy común que cuando uno está haciendo programas, vean, por acá va en 4 puntos, no ha llegado ni a 5, no ha llegado ni a la mitad en todo el rato que he hablado respecto de esto. Entonces en programación, con este tipo de ciclos es muy normal que uno le ponga al computador cosas que lo dejen patinando pues infinitamente. Entonces que uno lo ponga a correr y eso pasa el tiempo y pasa y pasa y pasa y no saca nada. Entonces va uno a mirar y es que nunca esta condición se va a dejar de cumplir. Entonces él se queda ahí hasta que uno sencillamente para el proceso. El proceso acá se para, uno le da clic donde se está ejecutando el programa, le da control C. A veces hay que darle varias veces porque él como que no lo detecta. O aquí en Jupyter se le puede dar stop. Entonces aquí en este cuadrito, yo lo voy a interrumpir. Listo. Entonces ahí lo interrumpió y vean que en todo ese rato llegó a 7.44. A eso llegó en todo ese rato ahí moviendo números. Entonces, esa es la cosa con esos ciclos mientras. O sea, hay que poner cuidado con ellos. Pero obviamente pues son primordiales pues en programación, siempre necesitan. Entonces, por ejemplo, voy a pasar
a un lenguaje, a esta manera de escribir el programa, la aproximación de pi. Entonces simplemente voy a copiar el código acá y lo pongo debajo del ciclo while, simplemente para hacer el ejercicio. Aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar. Entonces A es 2 por I más 1, listo. Entonces siempre todo igual, pero no se me puede olvidar aproximar, sumarle 1 ahí, porque si no, se queda patinando eternamente. Entonces me toca, bueno, entonces lo voy a imprimir al final, antes de actualizarlo. Entonces con esta actualización yo sé que voy a ir hasta que I valga 10. Entonces aquí voy a hacer 10 términos. Listo. Entonces vean, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero estoy cambiando la lógica de cómo se está haciendo esto. No la lógica, sino que estoy cambiando la estructura de control con la que controlo ese flujo de datos y el límite al que llegue eso. Entonces, si lo quiero dar como ahorita, entonces lo voy aquí hasta 15, hasta que I vale 14, y esto queda exactamente igual. Bueno, algo pasa aquí porque esta aproximación no está, esa aproximación no está mejorando. Entonces es la porque... I no, porque en ese while lo tenés en la I y la I también está incrementando el A, ¿no? No, pero realmente fue porque se me olvidó reiniciar esta variable en 3 y entonces se había quedado con los valores viejos de arriba. Pero ahí ya debería dar bien, pues. Approx P igual. No dio. Ah, bueno, sí, listo ahí. Listo. Pero unas veces da una cosa, otra, eso no está bien. Voy a revisar a ver qué fue. Pues sí. 14. Pues por I. Voy a imprimir A, B y C. ¿Vos por qué decías, Felipe, que está mal? Profe, es que en el código original, pero no, es que ya me tenés pensando, en el código original tenemos una N y se me olvidó la N que era lo que estaba haciendo. Es el Bueno, código original, ahí estás viendo, no, ese es el while. no, yo tenía una N aquí. Esa N lo que hacía era controlar el número de términos. Pero entonces, a ver, yo imprimo aquí qué está pasando con esos A, B y C. 2, 3, 4, 4, 5, 6. No tiene problema, está saliendo bien. Sí, eso está dando bien. Entonces, no tiene ningún problema el cálculo así. Entonces, esto es simplemente el mismo programa, pero escrito con esa estructura de control while. Entonces no cambia el resultado, fíjense que las dos cosas sirven para lo mismo, pero lo que cambia es la lógica de dónde va a parar ese programa, de cuántas veces va a hacer las operaciones. Entonces, por ejemplo, uno podría hablar de hacer aproximaciones de pi, no un término fijo con un número fijo de términos, sino con una tolerancia, por ejemplo. Entonces yo digo, vea, la tolerancia mía es de 0.01. Entonces cuando usted llegue a que la aproximación suya es menos el valor real de pi, es de 0.01, entonces ya hasta ahí está bien la operación. Entonces lo voy a reescribir en esos términos para que tenga sentido estar hecho dentro de un while. Entonces le voy a poner una tolerancia que sea 0.01, por ejemplo. Entonces aquí pongo que mientras el error sea menor que la tolerancia, no, entonces en este caso es mayor. Mientras el error que yo cometo al calcular pi sea mayor que la tolerancia, haga estos cálculos. Y el error simplemente se calcula con error es igual a la aproximación actual de pi, esto, menos el valor real de pi. Entonces el valor real de pi, como les decía, el valor real, entre comillas, pues porque lo vamos a escribir con un número limitado de decimales. Pero entonces para eso podemos darle acá import numpy. Eso es una librería de un paquete de cosas de Python que ya traen cosas precalculadas.
que traen operaciones pues que ya puedo utilizar, después miraremos en detalle. Pero entonces si yo pongo aquí numpy.py, entonces él ya me va a traer el número pi con la cantidad de decimales más grande que acepte el computador en el que estoy trabajando. Entonces, dependiendo del computador, esto será una mejor o peor aproximación. Listo. Entonces, ese error lo calculo así. Y entonces, como esta aproximación de pi se va a ir acercando cada vez más al valor real de pi o al valor que mi computador puede reproducir de pi, entonces este error se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces digamos que el error vale primero 0.1, después 0.09, bueno, por decir algo, él se va a ir acercando a ese 0.01 que tiene el valor de la tolerancia. Y cuando ese valor error ya no sea mayor que la tolerancia, entonces ya no se va a hacer esto y deja de calcular cosas. Entonces pongamos aquí la aproximación de pi y el error. Esta variable de error, como la estoy utilizando para comparar aquí en este ciclo mientras, ella tiene que ir definida previamente, como yo les decía. Todo lo que yo llamé acá tiene que ir definido previamente porque ya lo estoy utilizando ahí para comparar cosas. Entonces tiene que tener un valor para poder comparar. Entonces lo voy a ejecutar así para que vean que no sale nada, no debería salir nada. Entonces ahí me dice, el nombre error no está definido. Y me dicen qué línea, en la línea 5 del código, entonces aquí. Entonces ya sé yo pues que tengo que ir a darle cualquier valor a error que al menos permita que se ingrese la primera vez al ciclo. Y ya como ahí se recalcula, entonces ya realmente no importa cuánto dé, pero le tengo que meter un valor que me permita ingresar. Entonces un valor que yo sepa que es mayor que 0.01. Le voy a dar 1000, simplemente como para ir a la fija pues de que esta comparación va a dar verdadera, y entonces él va a ingresar ahí. Bueno, listo, corramos. Entonces él hizo esa aproximación de 2.8, pues es mala, es una aproximación muy mala, y este es el error. Entonces ahí hay un error de lógica de programación. Yo calculo el error da negativo, porque seguramente la aproximación de pi dio mayor a lo que tenía aquí, a lo que vale pi, entonces esto me da negativo. Como un número negativo no importa cuál, pues por ejemplo -1000 o -1.000.000 es menor que la tolerancia, entonces ya por eso es que no entra acá. Entonces esto lo tengo que calcular en valor absoluto, para que eso se calcule como una distancia entre el valor de pi real y la aproximación actual. Entonces ese error lo tengo que calcular así, y listo. Entonces ya ahí, vean, en una sola iteración ya alcanzo la tolerancia que yo le di, porque la tolerancia es de 0.01, y vean que como aquí en la columna derecha estoy imprimiendo el error, pues ese error cada vez está dando más pequeño. Entonces para ver pues más el avance de las operaciones le voy a dar un error más chico, 0.001. Listo, entonces ahí sí avanzó más, ya hizo 5 operaciones, pero entonces vean que acá el número de operaciones no es fijo. Ya en esta manera de cómo de cómo se programó esa aproximación de pi, ya lo que estoy haciendo es que basado en la calidad de la aproximación, entonces dejo de calcular o sigo calculando. Y esto es una manera más real de cómo se hacen las cosas pues en computación. Si yo exijo unas presiones muy altas, entonces el computador se va a demorar más, y si quiero presiones bajas, el computador se demora menos. Entonces lo mismo que las calculadoras, pues cuando uno le pone que calcule con muchos decimales, entonces ella se va a demorar más porque se demora más produciendo estas aproximaciones. Y así sucesivamente, si yo le sigo aumentando la precisión, entonces él se va a demorar cada vez más para llegar hasta allá. Entonces aquí viene el valor de la aproximación que estoy utilizando y el error de esa aproximación comparada con el valor de pi. Bueno, hay algo que yo les quiero mostrar, no de este programa como tal, sino de la programación pues en general. Bueno, antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este programita? ¿O lo ven bien o les parece muy raro? ¿O qué? Si quieren me cuentan a ver cómo ven la cosa. Profe, el while funciona con booleanos también, ¿cierto? Sí, aquí se hace una
aquí se hace una pregunta cuyo resultado sea verdadero o falso. Entonces siempre es esa, es parecido, la estructura es parecida a la del if. Y uno podría poner un if que si se vuelve, cambia el valor del booleano a verdadero, acaba el while, afuera del ciclo. Bueno, que otra O sea, manera de terminar el ciclo, ¿o qué? si el while, por ejemplo, me imagino que uno puede decir while, este variable es igual a true, Sí. y esa variable está dentro del while, revisando si un valor es por encima de otro. Se puede, sí, se puede, pero realmente en ese escenario que vos pintas es lo mismo que de una vez poner la pregunta ahí arriba dentro del while, pero yo puedo poner, se puede hacer eso. Entonces lo que haría eso es que el while true hace que el programa se ejecute indefinidamente, pero la condición de parada está, digamos, adentro. Y con esa condición de parada se puede romper el ciclo. Entonces hay maneras de romper ciclos. Pero en ese caso, pues en particular, sería lo mismo poner la pregunta arriba, pues directamente donde está el while. Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene algún comentario sobre esto? O ven bien la cosa? ¿O cómo les parece esto? Pues que esto, digamos, ya le introduce un elemento, pues, raro, nuevo a todo lo que hemos venido hablando. Profe, en caso tal de que uno pueda elegir entre un for y un while, uno siempre se tendría que ir por el for. Pues es recomendable porque si uno no, digamos si son muchísimas líneas de código dentro de ese ciclo, de pronto puede llegar a pasar que la condición que yo le puse de parada no se cumple, porque pude yo calcular algo mal por ahí sin darme cuenta. Entonces eso lo que va a hacer es que si yo dejo, por ejemplo, el programa corriendo y me voy, cuando vuelva no voy a encontrar nada porque eso se quedó patinando. En cambio, si lo pongo en un for, él hace sus operaciones determinadas y al final yo podré ver qué pasó y si salió un resultado inesperado, pues entonces puedo ir allá y correr rápidamente, pero después de que se hagan todas las operaciones, que el computador no se quede ahí patinando. Pero entonces en resumen, pues, o respondiendo tu pregunta, cuando uno tiene la opción de hacerlo con un for, es mejor hacerlo con un for. Bueno, entonces que les iba a contar algo pues que es curioso pues del mundo de la computación, y es que fíjense que matemáticamente esta aproximación no va a llegar nunca al valor exacto de pi, pues va a llegar con infinitos términos, pero eso es pues es una afirmación abstracta, pues porque infinitos términos a nivel práctico no podemos tener. Entonces, en teoría, para que un computador logre una aproximación o no una aproximación, el valor real de pi a punta de esas sumas y restas se tiene que quedar calculando infinitamente, o sea, te tendría que quedar quedando pues toda la eternidad metiendo números, y sea el mejor computador del mundo, pues sea un computador cuántico, los de ahora, lo que sea, en teoría nunca lograrías llegar a ese valor, porque tendría que esperar, pues tendría que pasar tiempo infinito también para él poder sumar infinitos términos. Pero vean lo que pasa, o sea, si yo le pongo a esto una tolerancia de 0, o sea, si yo digo mi tolerancia es 0, o sea, calcúleme el valor exacto de pi, esto se debería quedar calculando infinitamente. Quiere decir que yo debería ver ese asterisco de manera indefinida y nunca, si lo dejo corriendo, nunca obtener ningún resultado. Entonces miren qué pasa. Yo lo corro y esperemos a ver qué pasa. Uy, pero no está mejorando la aproximación. Esperen que algo pasó con el código. Esperen que algo pasó. Que lo voy a volver a ejecutar con este valor pequeño, no sé qué pasó aquí. Bueno, lo voy a volver a poner serio y lo voy a volver a correr a ver que no sé qué se movió ahí ahorita. Listo. Bueno, entonces él aquí está sacando valores de pi y está sacando el error entre esos dos números.
este error, a medida que yo saque y saque números, él se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces vean que esto está por aquí a la menos 10, a la menos 13, a la menos 14. O sea, el error es casi nada, pero hay error, porque eso es no más una aproximación y el valor real de pi tiene infinitos decimales. Entonces, si él va a ir mejorando la predicción de decimal en decimal, pues él nunca podría llegar. Pero vean lo que pasa. Él llegó a un valor por acá, la menos 16, menos 14, y cuando llevaba 31.900 términos, bueno, 31.956 términos sumados, él dijo que cometió un error de 0, o sea que él llegó al valor exacto de pi. Entonces, aquí hay varias cosas, pues que son importantes y son pues, chéveres de ver desde mi punto de vista. Pues lo primero es que el computador, mientras en ese instante tan pequeño, sumó casi 32.000 términos. Entonces vean pues que él hizo ese cambio de signo, esa multiplicación, ese incremento sobre i 32.000 veces, pues que no es poco, es mucho. Pero lo otro es que no debió llegar al valor exacto de pi, o sea, esto no se debió cumplir nunca. Entonces voy a subir otra vez al bloque de texto. Si mi tolerancia para calcular pi es 0 y yo lo estoy haciendo a punta de sumas, yo nunca debí llegar a ese nivel de tolerancia. Pero el computador llega. Entonces, ¿por qué? Porque el computador no tiene el valor exacto de pi guardado en su memoria. Él no sabe cuál es el valor exacto de pi. El computador es una máquina que almacena pues unos y ceros, y él tiene una capacidad, o sea, él no puede almacenar un número que tenga infinitos decimales, eso no se puede. Entonces el valor que calcula exacto de pi, yo lo puedo ver aquí, print, lo que les había dicho ahorita en NumPy, print numpy.pi. Esto es una aproximación que tiene muchos decimales, pues tiene 10 o 12 decimales, no sé cuántos habrá ahí, pero es una aproximación, él no guarda el valor exacto de pi. Entonces lo que quiere decir es que cuando yo sumo 32.000 términos casi con esa serie, entonces llego al valor que el computador tiene aproximado de pi, y entre las dos aproximaciones ya se cancelan, o sea, una aproximación menos la otra, como son iguales, pues entonces el error me da 0, pero no quiere decir que yo haya calculado el valor exacto de pi, ¿listo? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Estos computadores siempre, pues sea el computador que sea, tiene una precisión, tiene un número máximo pues, de decimales que le puede meter a un número, entonces eso limita la complejidad pues, de cálculos que yo pueda hacer en un computador. Por ejemplo, vean que si yo imprimo 1/3 o 1/3, él me pone un número limitado pues, de valor de 3 ahí. Perdón. Entonces me pone un valor limitado de números 3 ahí, él no me va a poner pues los infinitos valores que tiene 1/3 hacia la derecha. Bueno, entonces eso es lo que les quería contar, pues que el computador no reproduce nunca un número de manera exacta, incluso, pero digamos por el hecho de cómo está hecho Python, él tampoco reproduce incluso los números más sencillos que uno se pueda imaginar de manera exacta. Eso es muy raro. Por ejemplo, hay una operación, por ejemplo, .3 más .3 más .3, eso para uno es .6, .9, perdón, de manera exacta, sin dar muchas vueltas. Para Python no. Para él es .8999, pues obviamente para términos prácticos es un .9, pero no es .9 pues de manera estricta. Entonces él va acumulando cierto error ahí por tener que operar esos números pues, que no son exactos en la base en la que trabaja el computador. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta casi que sobre todo lo que llevamos? O sea, sobre los condicionales, sobre los ciclos for, sobre los ciclos while, cómo ven la cosa. O sea, digamos, para las personas para las que esto es un lenguaje nuevo,
cómo se sienten, cómo ven el avance, porque ya vamos a parar un poquito en cuanto a la lógica y vamos a concentrarnos de pronto en otras cosas que pueden ser más, como más dinámicas, para también ir dinamizando un poquito la cosa. Entonces, si quieren, cuéntenme, si alguien quiere participar, cuéntenme cómo van, cómo ven la cosa, cómo se sienten con este lenguaje nuevo. No, pero pues con respecto a los ciclos for y while y todo esto, en especial la sintaxis es mucho más sencilla de usar y a veces uno se enreda, por ejemplo en Java, se enreda solo con la sintaxis de hacer el ciclo y no alcanza pues a entrar a fondo pues al algoritmo que uno quiere llevar a cabo o lo que sea. Pero aquí en Python sí se deja ver más fácil cómo está estructurado y cómo deja dónde termina y dónde comienza y esto. Sí, pues es una de las ventajas de Python, pues que en sintaxis es mucho más limpio, pues puede que sea menos eficiente que otros lenguajes, pero es más fácil de usar y uno obtiene pues como resultados de manera más rápida cuando está empezando, entonces no se pues se frustra menos que utilizando otros lenguajes. Entonces empezar a programar con Python es muy buena idea, porque la sintaxis deja de ser un problema muy rápido. Entonces sí, es chévere, pues eso, Ricardo. Bueno, entonces vamos a cambiar un poquito, pues vamos a ver algo de pronto que puede ser más llamativo. No tiene que ver con la lógica de programación como tal, sino de cómo manejar Python pues, para otras cosas que uno necesite hacer. Entonces vamos a mirar una muy breve introducción a la parte gráfica de Python. Listo, entonces te voy a poner aquí lo mismo, que siempre pongo un titulito ahí escueto, breve introducción al manejo gráfico de datos con Python, obviamente, aquí todo es en Python. Bueno, otra ventaja de Python, pues ya complementando lo que les decía ahorita, es que pues tiene casi que de todo, entonces es bueno aprender aquí porque aprender a programar aquí porque no le toca a uno aprender pues mucha cosa diferente. Entonces, una de esos componentes es que uno puede graficar cosas en Python. Entonces, en muchos lenguajes no, pues en todos los lenguajes con los que inició la computación uno no puede graficar nada. Entonces, si quiere graficar cosas, le toca coger los cálculos que hizo el programa y llevárselos para otra parte. En cambio, aquí puedo coger los cálculos que hago con mi programa, con el que yo haga, y de una vez graficarlos para mirar cosas. Entonces, la librería, ya no hemos hablado nunca de qué es una librería, pero la herramienta más bien que vamos a utilizar para hacer estos gráficos se llama Matplotlib. Entonces se llama la herramienta que vamos a utilizar, es Python también. Lo que pasa es que tiene otro nombre porque es un elemento externo que no está presente pues de una con Python cuando yo lo empiezo a manejar. Entonces no es por ejemplo como el manejo de listas es de Python como tal, entonces no tengo que hacer nada raro para manejar listas, pero para hacer gráficos sí tengo que hacer un paso previo que es importar ese componente. Entonces le tengo que dar import matplotlib. Entonces cuando lo import matplotlib, entonces lo que hace es coger todo ese paquete del complemento para graficar y traerlo para yo poderlo utilizar. Listo, entonces como ponerle, como si uno se imagina esto como un elemento físico, como tener una calculadora y pegarle un componente que me deja graficar, por decir algo. Listo. Entonces cuando le doy a importar matplotlib, te lo doy a correr aquí, si todo está bien, él no debería hacer nada, no me debería mostrar error, pero realmente sí hizo, pues él cargó el paquete de graficación ahí en la memoria. Bueno, entonces siempre que lo utilicémoslo así, matplotlib asplt. Entonces este asplt quiere decir que importe esta librería matplotlib y que le ponga este apodo, porque matplotlib es muy largo, entonces cuando yo voy a hacer cálculos me tocaría escribir matplotlib no sé qué, entonces ese nombre es muy largo, entonces le pongo un apodo que sea plt, que sea mucho más corto. Entonces vamos a hacer lo más sencillo en Matplotlib, que es graficar
hacer que saque un sistema de ejes que grafique un puntico. Entonces pongo aquí la sintaxis es PLT, que fue el apodo que le puse, punto plot, y entre paréntesis pongo las coordenadas del punto que quiero graficar. Grafiquemos el punto del origen, 0,0. Entonces miremos a ver si sale un eje. Listo. Bueno, Matplotlib. Él molesta. Bueno, no es que moleste, sino que hay que hacer una cosa previa. Entonces abramos una figura, antes de graficar algo hay que abrir una figura. Entonces póngale fig igual a figure. Listo, que habla simplemente una figura. Entonces así hay que manejar Matplotlib. Primero se abre una figura, después se le crea un sistema de ejes. Entonces a ver, yo pongo por aquí, listo. Deme un tricito. Listo, entonces para llamar la figura se pone aquí plt.figure, entonces así se abre una figura. Y para agregar unos ejes, para yo poder graficar, entonces les voy a poner a x igual a fig. Punto. Yo miro cómo es que me olvidó cómo es la sintaxis de esto. Fig.add subplot. Add subplot. Listo. Entonces pongámosle aquí simplemente a esto 1, 1, 1 y ahorita les cuento qué es. Bueno, entonces miremos a ver si ahí sirve. ¿Qué pasó? plt.figure, como que no. Alguno de ustedes me puede copiar esto mismo y me dicen si les funciona, porfa, pues porque esto debió funcionar No, pues, sin ningún creo problema. que no funciona, pues a mí tampoco me corre. ¿Te salió eso mismo? Sí, profe, eso mismo. Bueno, esperen. Bueno, Espera, yo aquí me miro. faltó algo. Aquí me faltó una palabrita. Matplotlib.pyplot as PLT. Entonces así hay que importarlo. A ver, listo, ahí sí. Entonces, import matplotlib as PLT y después, entonces tal vez por eso que no me sirvió inicialmente sin poner esto, pero bueno, hagámoslo así. Se abre la figura con plt.figure, aquí todo tiene que ser por comandos, pues aquí no le podemos dar clic a abrir figura en ninguna parte, sino que un comando que me abre la figura. Entonces esto abre figura. Adiciona ejes. Y esto grafica un punto con coordenadas x, y. Entonces ahí graficó un punto en el 0, 0. Ahí hay un punto graficado, pero como no le dijimos más, pues él grafica un píxel. Entonces ahí hay un puntico negro, pero le tenemos que dar más información, o sea, le tenemos que decir más cosas. Entonces, por ejemplo, que nos ponga un punto rojo. Entonces lo vamos a correr y ya, entonces él pone un punto rojo en esa posición. Entonces, vuelvan a ensayar, si faltaba ese pedazo aquí en la importación, a ver si le sale esto mismo. ¿Sí le salió o siguen saliendo problemas? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces grafica el origen. Ese es el gráfico más sencillo que uno puede hacer en Python, pues. Entonces, la sintaxis es plt.plot y aquí una coordenada x, una coordenada y de lo que quiero graficar, y este punto r que va entre comillas simples quiere decir esto es la forma, el primer carácter es la forma y el segundo es el color. Entonces yo aquí lo que grafiqué fue un punto rojo, entonces puedo graficar un punto verde, entonces le voy a dar otra vez, él me grafica el punto verde, azul, entonces la primera inicial del nombre del color en inglés, y las formas, entonces con los signos de puntuación o con las operaciones, pues con los signos de operación hay formas, entonces por ejemplo una cruz roja, una estrella azul, entonces aquí puede uno pues poner las formas que quiera, pues no las que quiera, pero las que tiene ahí guardadas, pues ya uno busca qué
qué forma de marcadores tiene Python. Bueno, entonces dejemos un punto azul. Listo. Entonces, así es como se grafica un punto, pues de la manera más sencilla. Si uno quiere ya graficar una línea, por ejemplo, entonces define una lista, como las de antes, con las coordenadas X de los puntos que uno quiere graficar. Entonces aquí van agrupadas todas las coordenadas X. Entonces si ustedes han insertado gráficos, por ejemplo en Excel, es lo mismo, es como si fuera una columna de X, una columna de Y, aquí son en listas, pero es básicamente lo mismo. Entonces por ejemplo, si yo le hago inicialmente con dos listas que solamente tienen el 0 y el 0, y aquí en vez de 0 y 0 pongo X y Y, yo le pongo un espacio. Entonces sale lo mismo, en la lista tengo guardado el 0. Y si le empiezo a poner datos, por ejemplo un 1, aquí un 2, entonces ya me va a graficar todo lo que hay en esa lista. Entonces me graficó un punto en el 0, 0 y otro en el 1,2. Y le doy que me grafique, por ejemplo, otro punto. Entonces 2 y el y que valga menos 1. Listo, entonces ya grafica cada vez más, me faltó la coma. Entonces grafica esos puntos. Entonces, si yo le digo que me grafique puntos, entonces solamente me pone un indicador en el marcador de la coordenada. Y si le digo, por ejemplo, que me grafique una línea, entonces ya me une esos puntos con una línea. Listo. Entonces yo puedo si quiero también tener los marcadores, entonces puedo poner la gráfica dos veces, una con marcadores azules, por ejemplo, y otra con una línea negra. Entonces el negro tiene un indicador, una letra K como indicador. Entonces me grafica unos puntos azules y una línea negra que me une los puntos en el orden en el que yo se los haya ingresado. Entonces, por ejemplo, el primer punto era 0, 0, el segundo era 1, 2 y el tercero era 2, menos 1. Si yo cambio el segundo y tercer punto de orden, entonces él me hace la unión al revés. Voy a cambiar, por ejemplo, este 2 lo voy a pasar para la mitad, que corresponde con este menos 1, que también lo voy a pasar para la mitad. Entonces él hace la unión diferente. Entonces la unión la hace en el orden en el que yo le haya ingresado los puntos ahí. Entonces así es como él une esos puntos. Entonces aparte tengo diferentes tipos de línea. Hay diferentes tipos de color para las líneas y los marcadores. Eso pues se puede buscar ahí en internet pues de manera muy rápida. Por ejemplo, le puedo cambiar el ancho a la línea, entonces line width. Entonces, por ejemplo, eso quiere decir dos puntos de la pantalla. Listo, entonces la pone más gruesa. Si le pongo un 5, la pone más gruesa. Listo, entonces así se puede ir, pues, así se pueden generar gráficos en Python de manera rápida. Los gráficos, por ejemplo, se pueden, en una misma línea de código, se pueden abrir, por ejemplo, guardar un PDF o una captura pues, de pantalla de ese mismo gráfico y que se cierre. Entonces, por ejemplo, si uno necesita hacer una animación, uno podría guardar un montón de fotos y después en cualquier programa los junta o en el mismo Python pues las puede juntar y producir un video. Entonces, esa es la manera más sencilla pues de hacer un gráfico en Python. Esto se puede acoger a todo lo que hemos hecho de programación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un if, ahí también se deja. Pues digamos que yo quiero graficar solo en algunos escenarios. Entonces grafico después de haber preguntado algo y hago la gráfica pues selectiva. Entonces uno puede combinar eso como quiera. Puedo, por ejemplo, meter eso en un ciclo y puedo hacer que se generen gráficos y gráficos y gráficos y que después se vuelvan a cerrar. Entonces esto es la manera, como les digo, la manera más sencilla de usarlo, pero se puede pues prestar para lo que sea con las estructuras de control que ya hemos visto. Bueno, por ejemplo, estos 3.1 que yo les dije que ahorita les decía, entonces sirven para esto. Entonces el primer número es cuántos gráficos quiero horizontalmente, o sea, cuántas filas de gráficos. El segundo, cuántas columnas de gráficos.
y el tercero, cuál es el gráfico activo. Entonces, como yo le dije que quiero un gráfico horizontal y otro vertical, pues me pone toda la ventana un solo gráfico. Pero yo le digo que quiero una sola fila y 2 columnas de gráficos, entonces ya me saca el gráfico más pequeño, porque entonces él interpreta que yo quiero reservar el espacio derecho para hacer otro tipo de gráfico. Entonces, si yo copio esto y lo pego para hacer otro gráfico, pero el gráfico activo ya no es el 1 sino el 2, entonces el gráfico 1 es el primero, el gráfico 2 es el segundo, entonces ya puedo graficar aquí otras cosas, por ejemplo 10, 20, 1, 0.1, 0.2, 1 menos 2, por decir algo. Entonces en este quiero marcadores que sean estrellas rojas y una línea que sea una línea verde, por decir algo. Entonces lo corro y ya entonces él me pone cosas diferentes en ventanas diferentes y puedo pues controlar esos gráficos así. Puedo meter muchísimos gráficos, pues cuando son arreglos de gráficos para algún trabajo que uno esté haciendo, lo que sea, los puede poner. Se le puede poner título. Entonces, por ejemplo, todo en Python se puede manejar por variables, pues como ya hemos visto. Entonces, guardar números en variables, guardar contadores en variables. Aquí también yo puedo guardar estos ejes en variables. Entonces, cuando yo le doy fig, add, subplot, yo puedo guardar esto en una variable que en este caso le puse ax, pero yo le puedo poner otra cosa y después jugar con esas variables y, por ejemplo, graficar, ir tomando decisiones y graficar en un sistema de ejes o en otro. Entonces, moverse como uno quiera en esos sistemas de ejes. Puedo hacer lo que uno hace con todos los programas de graficación que conoce, pues ponerle nombres a los ejes, ponerles colores a las líneas, ponerles mallitas, por ejemplo. Entonces aquí a este sistema de ejes le voy a poner que ponga una mallita, por ejemplo. Entonces con todas esas cosas ya uno va poniendo ese gráfico con el formato que uno quiera. Entonces le puedo poner nombres a los ejes, por ejemplo ax.set, creo que se pone así, pero no, si no, pues no importa, buscamos ahí rápidamente, x, por ejemplo, si se ponía así, entonces eje x, lo mismo entonces con el eje y, se le puede poner un título al gráfico, entonces ya uno podrá pues organizar eso como sea. Y el programa que uno haga, si es que uno necesita ir viendo la interpretación, pues si uno necesita interpretar gráficamente esos datos, pues entonces así se hace. Es con una herramienta externa que se llama Matplotlib. Entonces simplemente esto, pues, por adelantarles, esto se llama librería, es simplemente una colección de cosas que me trae un paquete de cálculo para yo poder utilizarlo. Entonces Matplotlib es una de ellas. Otra que utilicé ahorita para el valor de pi se llama NumPy. Entonces esta NumPy tiene operaciones, por ejemplo, entre matrices que uno puede hacer, tiene funciones trigonométricas, entonces tiene mucha cosa pues que no necesariamente uno tiene que programar, sino que ya están ahí. Asimismo con la graficación, entonces esta graficación hace toda la parte gráfica de Python y me permite pues tener figuras que aquí en este notebook pues no es que salgan muy bonitas, yo no sé si a usted le salió así, pues a mí se me ven aquí pixeladitas y borrosas, pero si ustedes por ejemplo ponen esto en Spider le salen figuras muy bonitas, figuras que tienen muy buena resolución, que ustedes pueden exportar en PDF y les quedan pues imágenes vectorizadas muy bonitas, pues que uno hace zoom y no se pixelan. Entonces todo eso les queda ya hecho, pero desde Spider. Como les digo acá, pues en esta versión que yo tengo de Jupyter no me salen las imágenes bonitas, yo no sé a ustedes. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esa parte gráfica, si les funcionó bien todo. Sí, dale, Juan David. Profe, una pregunta. Si yo quiero que las dos gráficas queden como dentro del mismo plano cartesiano, ¿cómo se haría? Pues que no queden separadas, sino que las dos curvas queden sobre el mismo grado. Listo, entonces en ese caso no se adiciona el segundo sistema de ejes. Entonces si yo comento esto, toda la gráfica se va a hacer sobre el que está activo. Entonces
activar un gráfico es introducir un sistema de ejes y activarlo, pues. Entonces la mejor forma es no adicionar el segundo sistema de ejes. Entonces yo lo hago así, sale todo ahí junto. Ah, listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? ¿Cómo ven la cosa? ¿No les funcionó? Ok. Yo le pongo otro nombre a esto. Listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces eso era todo por hoy. Hablamos entonces dentro de 8 días para seguir con más cositas de esta parte gráfica, pues que es interesante y al menos es más atractiva, y para seguir haciendo ejercicios de programación. Entonces yo creo que aquí en adelante le dedicaremos buena parte a eso. Entonces ya digamos que la parte de lógica de programación queda cubierta. Tendremos que estudiar más, pues porque es un tema pues igual extenso al que le podemos dedicar más horas, es decir, practicando hacer más ejercicios para Profe, ejercitar esa lógica de programación. Sí, Jessica, decime. ¿podrías subir un momentico, porfa, el código donde hiciste la gráfica? ¿Qué? Dame un momento que es que no me está dando, espera. Dale. A mí no me da lo del el nombre del eje, pues me sale error. ¿Y qué error te salió? Puedes poner ahí de pronto la imagen en el chat. Dale. A mirar. Bueno, ese set, después de set va un guión bajo en vez de un punto. Ah, sí, ya. Gracias. Listo, listo. ¿A alguien más de pronto le sale también error o ya les salió bien la gráfica? Jessica, ¿ya le logró dar o no? Todavía no te ha dado. No, profe, no sé si de No. pronto estoy copiando algo mal. Dame un segundo a ver si de pronto ya me puede dar, espera. Dale, o si quieres pones también ahí el error en el chat y miramos a ver qué puede ser. Pues la captura del mensajito de error. Sí, profe, ya te lo envío, porque no, aún así no me quiere dar. Dale, que enviemos a ver. Ya voy, profe. Dale, tranquila. Bueno, entonces, mientras tanto, si quieren, entonces les decía pues que la idea es que ejercitemos más la parte de lógica de programación, porque entonces, como yo veo las cosas, pues hoy en día hay un grupo importante, pues, por ejemplo, de librerías de este lenguaje Python, que resuelven muchas de las cosas que uno necesita resolver. Pues, por ejemplo, multiplicación de matrices. Si uno quiere multiplicar dos matrices, pues para hacer cualquier operación, primero, pues hace años, uno tenía que ir y programar su pedacito pues, de código para multiplicar matrices, y ya le quedaba uno para seguirlo utilizando. Eso ya ha cambiado, eso ya, pues digamos que ya la mayoría de problemas así de operaciones pues de álgebra lineal o de cálculo están resueltas en librerías. Uno importa librerías y simplemente viene y las llama pues y calcula lo que necesita calcular.
Pero en el momento en que uno no encuentre algo que las librerías ya hacen, sino que el problema particular de uno es muy especial, pues, y la gran mayoría de veces va a pasar eso, porque está bien que uno necesita multiplicar matrices, pero multiplicarlas ¿para qué? Entonces uno necesitará escribir códigos sencillos, entonces necesariamente uno va a tener que tener algún conocimiento sobre ciclos, sobre condicionales, entonces nada, no todo va a estar hecho, pues uno tiene que conocer algo para poder que sus programas pues resuelvan finalmente lo que uno quiere. Entonces uno tiene que tener conocimiento sobre esas estructuras de control y así no evolucione mucho en la lógica de programación, al menos sí saber que existen, cómo se utilizan, para cuando uno tenga pues que hacerlo, pues no se embale. Bueno, entonces... Profe, ya te lo envié. Mira que es que Listo, no dale. me... Y tengo igual que lo... Bueno, pero ahí sale la línea en la que está el error, pero no dice cuál es el error. O sea, tenés que ver la captura hasta más abajo. Pero si querés, dale, quedémonos y ahorita miramos pues al final, listo. Listo, Que profe. todo te quede funcionando bien. Entonces, listo, si nadie más tiene más preguntas, entonces hasta ahí podemos dejar y ya nos vemos dentro de 8 días pues para seguir. Entonces yo voy a por aquí a parar la grabación y